Dicen que el tiempo es una línea recta, pero ¿qué pasa cuando alguien logra saltarse un tramo de esa línea? ¿Qué sucede cuando un simple instante se convierte en un abismo de años perdidos? Hay historias que parecen desafiar toda lógica, relatos que no deberían de existir y sin embargo están ahí, grabados en la memoria de quienes los vivieron. Hoy voy a contarte una historia que, aunque parece imposible, sucedió, una historia real que nos obliga a cuestionar si entendemos realmente cómo funciona el tiempo. Esto es el caso de Israel, el joven de Zacatecas en México, que sin saberlo viajó 10 años hacia el futuro. Te lo cuento. Una crónica infinita de la vida, donde el horror acecha en cada esquina. Y curiosidades nos llenan la mente, o el terror nos abraza fuertemente. Lo que sabemos. Israel es originario de un pequeño lugar llamado San Mateo, en Zacatecas, México. Un pueblito olvidado entre cerros secos y tierras agrietadas, donde el viento levanta el polvo como si quisiera borrar el paso del tiempo. Es un sitio donde las noches son silenciosas y el eco de los grillos parece mezclarse con secretos viejos que nadie se atreve a contar. Ahí vivía su familia desde generaciones atrás, y entre esas raíces estaba su abuelo, un hombre que había visto de todo: la pobreza, las sequías, las fiestas patronales y los silencios del desierto que parecen durar una eternidad. Israel pasaba mucho tiempo con su abuelo. Le encantaba escuchar sus historias, los relatos antiguos de cuando los caballos cruzaban el pueblo levantando nubes de polvo y los hombres bebían mezcal a la sombra de un árbol. Su abuelo le hablaba de cómo San Mateo había cambiado tan poco, que parecía que el tiempo se había detenido, pero jamás imaginó que algún día esa frase cobraría un sentido tan literal. Su abuelo tenía un hermano mayor, un hombre inquieto, curioso y algo rebelde, y fue justamente en torno a él que comenzó la historia que marcaría para siempre a Israel y a toda su familia. En aquel pueblo no había mucho que hacer, las noches eran lentas, y el único lugar donde la gente encontraba algo de diversión era un pequeño billar que también funcionaba como bar. Era un sitio improvisado, con mesas de madera vieja, olor a tabaco y alcohol, y una luz amarillenta que apenas alcanzaba para ver los rostros de las personas. Ahí se reunía todo el pueblo, los hombres cansados, mujeres que bailaban al ritmo de alguna ranchera y también, en la parte trasera, algunas chicas que ofrecían favores a cambio de unas cuantas monedas. Era, en pocas palabras, el centro social de San Mateo, el único lugar donde la monotonía del desierto parecía romperse por un instante. El hermano del abuelo de Israel solía ir ahí, aunque sus padres no lo aprobaban. La curiosidad lo dominaba. No tenía más de 17 años, cuando decidió escaparse una noche para vivir la experiencia de aquel bar del que todos hablaban. En esos tiempos no había reglas tan estrictas. Si eras joven y tenías el valor de entrar, nadie te detenía. Así que una noche, aprovechando el silencio de la casa y el sueño profundo de sus padres, se escabulló entre las sombras y caminó hasta el corazón del pueblo. El sonido de la música le guiaba, y el resplandor de una lámpara de aceite anunciaba que había llegado. Entró con el corazón acelerado, pidió una bebida en la barra y se la tomó despacio, disfrutando de esa sensación de libertad. Todo era nuevo para él: las risas, el ruido de los vasos, el humo del cigarro flotando en el aire. Después de unas copas, notó a un grupo de mujeres en una mesa cercana. Una de ellas, de mirada intensa y sonrisa provocadora, lo observaba. Él, nervioso pero decidido, la llamó. Ella se acercó, le invitó una copa y comenzaron a hablar. La conversación fluyó como si se conocieran desde antes. Entre risas y miradas, el tiempo se les fue, hasta que, casi sin pensarlo, él le propuso hacer un trato. Ella aceptó. Se levantaron y se dirigieron hacia la parte trasera del bar, un cuarto pequeño iluminado por una vela. Lo que ocurrió ahí fue lo que ambos esperaban, nada fuera de lo común hasta ese momento. Cuando todo terminó, el joven se vistió, respiró hondo y sintió esa mezcla de satisfacción y nerviosismo de quien ha hecho algo prohibido. Sonrió, acomodó su ropa y salió del cuarto. Se despidió con una broma y caminó hacia la salida del bar, pero lo que encontró al abrir la puerta lo dejó helado. Frente a él, San Mateo parecía el mismo, pero no lo era. El aire olía diferente, el viento soplaba con una fuerza extraña,
La tranca de madera donde antes se amarraban los caballos ya no estaba. Al costado del bar, el riachuelo que solía correr tranquilo estaba completamente seco, como si nunca hubiera existido. Y las calles de terracería, aquellas que conocía desde niño, ahora estaban pavimentadas. El joven sintió cómo la sangre le bajaba al suelo. Su corazón comenzó a golpearle al pecho con fuerza. Todo su cuerpo temblaba. Se frotó los ojos pensando que quizá estaba borracho, que tal vez era un sueño, una ilusión. Pero no, todo seguía igual, o mejor dicho, todo era diferente. Salió corriendo, corrió por las calles desesperado, buscando cualquier señal conocida, pero lo que veía lo confundía aún más. Casas pintadas, techos nuevos, gente que no reconocía. Era su pueblo, pero al mismo tiempo no lo era. Cuando llegó a su casa, golpeó la puerta con fuerza, llamando a su madre. Una voz respondió desde dentro, pero sonaba más grave, más envejecida. La puerta se abrió y lo que vio lo dejó sin palabras. Su madre estaba ahí, pero era una mujer distinta. Tenía el cabello con canas, arrugas profundas en el rostro y los ojos llenos de lágrimas. Apenas lo vio, se llevó las manos a la boca y rompió en llanto. Lo abrazó con una desesperación que él no entendía. Su padre apareció detrás, con la mirada atónita, y también lo abrazó. Luego vinieron sus hermanos, pero no eran los niños que él recordaba. Eran adultos y había más personas, niños pequeños que lo miraban sin entender. Israel contaba que su abuelo le narró ese momento como si fuera una escena detenida en el tiempo. Todos lloraban, nadie sabía qué decir, y cuando por fin pudo hablar, lo primero que el joven dijo fue que no entendía qué pasaba, que solo se había ido unas horas, que había salido a tomar unas copas y ya. Pero su padre lo miró con el rostro pálido y solo le dijo una frase: «Te fuiste 10 años, Esteban, 10 años completos». El joven no podía creerlo, sintió un hueco en el pecho, una sensación de caída infinita. Miró a su madre, a su padre, a sus hermanos envejecidos y comprendió que no era una broma. El tiempo había pasado. 10 años exactos habían transcurrido desde la noche en que cruzó la puerta del bar. Lo más perturbador es que él no había envejecido ni un solo día. Su ropa era la misma, su rostro el mismo, incluso sus manos conservaban las pequeñas heridas que se había hecho esa misma noche. Era como si el tiempo lo hubiera asaltado, como si hubiera caído en un hueco entre dos momentos. Durante años, trató de encontrar una explicación, buscó respuestas en todas partes. Algunos decían que se había perdido la memoria, otros aseguraban que fue un castigo divino por haber pecado, pero él siempre insistió en lo mismo, que solo habían pasado unas horas, no una década. Con el paso del tiempo, la historia se convirtió en una especie de leyenda dentro de la familia. Algunos evitaban hablar del tema, otros lo hacían en voz baja, como si temieran despertar algo que no debía volver. Israel creció escuchando ese relato una y otra vez, siempre con la misma conclusión. Su abuelo había desaparecido una noche, y cuando volvió, el mundo había cambiado. 10 años. Pero hay detalles que solo Israel conoce, cosas que su abuelo le contó antes de morir. Le dijo que justo antes de abrir la puerta del bar, aquella noche, sintió un zumbido leve en los oídos, como una vibración, un chasquido en el aire, algo que le recorrió todo el cuerpo. Luego todo se nubló, solo unos segundos, pero fue suficiente. Nunca supo si se desmayó o si el mundo se apagó por un instante. Cuando volvió en sí, ya estaba fuera, en el futuro. Hay teorías que tratan de explicar lo que ocurrió. Algunos científicos hablan de anomalías temporales, de fallas gravitacionales o incluso de zonas donde el espacio-tiempo podría distorsionarse. Otros aseguran que existen lugares donde la realidad se dobla sobre sí misma, creando puertas invisibles hacia otros momentos, pero nada de eso puede probarse. Y sin embargo, el caso de Israel sigue ahí, intacto. Su abuelo murió con la misma duda, jamás encontró una razón, pero dejó escrito en una libreta vieja una frase que Israel encontró años después: el tiempo no se mueve igual en todos los lugares, a veces nos observa desde el otro lado. Hoy, el bar donde ocurrió ya no existe, fue demolido hace años, pero los más viejos del pueblo aseguran que a veces en las noches sin luna se escucha música proveniente de ese punto vacío, como si la fiesta aún siguiera ocurriendo, en otro tiempo.
Israel dice que cada vez que regresa al pueblo, siente algo en el aire, una vibración leve, casi imperceptible, como si el pasado estuviera intentando cruzar de nuevo. Y aunque ha aprendido a vivir con la historia de su abuelo, confiesa que a veces teme abrir puertas, porque no sabe si al hacerlo, el tiempo volverá a reclamar lo que alguna vez se perdió. No hay manera de saber con certeza qué ocurrió esa noche en San Mateo, Zacatecas, México, pero el testimonio de Israel y los detalles que coinciden en los registros de la familia hacen que este caso siga siendo uno de los más inquietantes de todos los relatos rurales del norte del país. Tal vez el tiempo viajó a través de él. Y si eso es posible, ¿qué impide que vuelva a suceder? Nunca lo sabremos. Pero hay algo en la historia de Israel que deja una huella profunda, porque si es cierto significa que el tiempo no es una línea recta, sino una espiral, y en algún punto de esa espiral podríamos encontrarnos con nosotros mismos. Así que la próxima vez que cruces una puerta, recuerda esta historia, porque puede que lo que encuentres al otro lado no pertenezca a tu tiempo. Puede que el aire se sienta distinto, o que los sonidos no encajen, o que alguien te mire con los ojos de quien te creía muerto hace muchos años. Y si eso ocurre, tal vez ya sea demasiado tarde para regresar. Si esta historia te dejó pensando, compártela, suscríbete y déjame tu teoría en los comentarios. ¿Fue un salto temporal? ¿Una distorsión en el tiempo? ¿O algo que va más allá de lo que nuestra mente puede comprender? Sea lo que sea, mantén los ojos bien abiertos porque la frontera entre lo real y lo imposible puede desvanecerse en cualquier momento. Historias como esta forman parte de un universo que aquí llamamos Raropedia, un lugar donde lo inexplicable nunca muere, solo espera ser contado. Te lo juro que pasó.